La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de accesos a programas de vivienda accesible. Le doy la bienvenida a mi compañera Gensi López Hernández, que hace parte del componente de fortalecimiento y nos contará un poco más acerca del tema del día de hoy. Cordial saludo, Diego. Muchas gracias por la invitación nuevamente a nuestro podcast en La Jugada con los Derechos. El día de hoy vamos a tocar el tema de acceso a programas de vivienda accesible, que no solamente se refiere al tema de que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios físicos que cuenten con normas de accesibilidad y diseño universal, sino que se refiere a todos los ajustes razonables que se deben hacer en un proceso de acceso a vivienda desde el inicio, desde que una persona con discapacidad muestra su interés en poder acceder a una vivienda accesible, todo lo que pasa en este proceso con los trámites que debe hacer de pronto con las entidades que asignan los subsidios o con las entidades que hacen los proyectos de vivienda, hasta la entrega como tal de esa vivienda que pueda mejorar su calidad de vida, la de sus familias y cuidadores. Nuestro invitado del día de hoy es Germán Chavarría. Él es líder y activista por los derechos de la población con discapacidad y cree firmemente en una sociedad plural que respete, dignifique y genere empatía. El nacido en la ciudad de Medellín, es instructor y capacitador para personas con discapacidad en el movimiento Vida Independiente de la capital del Valle de Aburrá y ha trabajado con diferentes organizaciones como Redescol, Amigos con Calor Humano y la Cruz Roja. A partir de su experiencia en proyectos para población con discapacidad, Germán nos contará cuál es su percepción sobre el tema del día. Germán, bienvenido y de entrada quiero saber, ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad frente a la posibilidad de tener una vivienda digna? Es aún una situación compleja. Por más que se ha insistido, que se han hecho propuestas, que la ley estatutaria 1618 del 2013 tiene un artículo donde específicamente trata este tema y dice que se debe dar prioridad y dice que se debe construir vivienda accesible y por más que se ha hablado, por ejemplo, del diseño universal y de la accesibilidad universal, todavía esto es un sueño. Las personas en Colombia no están, digamos, accediendo en el número que debería ser a viviendas accesibles, a viviendas dignas. Vemos personas en el país, vemos personas en ciudades capitales que viven a 2 horas del centro de la ciudad, que viven a 300 escaleras o gradas del sitio donde los deja el transporte público, por ejemplo. ¿Qué cree usted que hace falta generar para lograr fortalecer el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda? Antes decíamos que hacía falta la norma. Ya no hace falta la norma, ya hay norma. La ley estatutaria, como lo mencionaba hace un momento, dicta de que se debe construir vivienda accesible. Entonces, ¿qué se debe generar? Se debe generar el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de la convención en su artículo 4, donde habla de las obligaciones generales de los países parte. Pero se debe generar también, se debe aplicar el artículo 2 sobre el diseño universal y se debería aplicar el artículo 9 sobre accesibilidad a la vivienda, al transporte, entre otros. Adolecemos de metas claras tanto en el gobierno nacional como en los distintos entes territoriales. Hasta que no tengamos metas claras, hasta que no tengamos los recursos destinados, que no tienen que ser más recursos,
que no tienen que ser recursos adicionales, sino que las metas de un plan de desarrollo debería decir, voy a decir un ejemplo, vamos a generar en este cuatrienio, todas las viviendas deberían construirse con parámetros de accesibilidad, todas las que se construyan en cualquiera de las modalidades, sean de interés público o sean de interés privado. Germán, ¿qué programas conoce, o por lo menos en Antioquia y la ciudad de Medellín, que estén aportando para el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad? En Medellín en particular y en Antioquia ha habido dos experiencias interesantes. Una experiencia que se llamaba Viva e incentivaba la construcción de vivienda accesible e incentivaba, por ejemplo, la priorización de viviendas para personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, Antioquia reversó en ese avance que se tenía de la construcción de vivienda accesible y de la priorización de viviendas. Medellín, por ejemplo, se ha sostenido desde el Instituto de Vivienda Popular de Medellín, el ISVIMEC, y se ha sostenido desde el año 2012. Hablando con un compañero me decía, por ejemplo, en el municipio de Ciénaga Magdalena se tiene en el plan de desarrollo 400 viviendas a fabricar en un municipio pequeño, y de esas 400 viviendas al parecer han dejado 40 viviendas que van a ser destinadas a población con discapacidad. Estamos hablando del 10% de ese universo de las 400. Bueno, eso que usted acaba de nombrar, Germán, es muy importante, ya que desde hace varios años Sport Power se encuentra trabajando en el municipio de Ciénaga Magdalena. ¿Por qué cree usted que es importante que en un plan de desarrollo se tenga en cuenta el tema de programas de vivienda accesible para personas con discapacidad y sus familias? Los entes territoriales, para no puntualizar en cada uno, hacen unos cálculos de cuántos ingresos van a tener. Y con esos ingresos se trazan unas metas. La invitación a los ciudadanos sería que realmente, si en algún momento tenemos ideas de dónde se puede construir vivienda accesible, vivienda digna, si tenemos ideas de cómo podrían ser unos puntajes con enfoque diferencial para que las personas con discapacidad puedan acceder de manera más ágil, con menos trámites, el momento oportuno es dejarlo en los programas de gobierno, tanto de los candidatos y candidatas, y posteriormente en el semestre subsiguiente a que alguien resulta elegido para gobernante, pues estar muy activos y en esos planes de desarrollo realmente dejar las metas, o sea, no, incluso metas que sean fáciles de contar, que sean fáciles de evaluar. ¿Cuál cree usted que son las barreras más frecuentes al momento de acceder a un programa de vivienda para las personas con discapacidad y cómo podría resolverse esos problemas? Bueno, pues yo creo que barreras hay. Una de las barreras, por ejemplo, frecuentes es las barreras de información, las barreras comunicacionales. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta, no conocen dónde buscar información, no conocen en ocasiones rutas para presentarse, para postularse a programas de vivienda accesible, o de vivienda de interés social, ¿cierto? O de vivienda no BIC. Las personas realmente, muchas tienen un gran desconocimiento, y estas campañas o digamos estas ofertas no siempre se hacen de manera masiva, y en ocasiones se hacen no teniendo en cuenta, por ejemplo, particularidades de la comunidad sorda o de las personas con discapacidad visual, la de que las personas no les esté llegando la información de manera clara, de manera accesible y de manera oportuna para que se puedan presentar. Segunda barrera, en muchos de los programas que hay para el acceso a la vivienda,
se pide que las personas o las familias, estos núcleos familiares, tengan unos recursos, hagan un ahorro programado, pero esto como para hacer claridad por qué realmente en ocasiones los núcleos de personas con discapacidad no tienen ingresos, es que a veces nos empobrecemos de tantas cosas que hay que cubrir cuando se tiene alguna discapacidad. A las viviendas, ¿cierto? Y otras barreras es que realmente ya son, digamos, más de tipo geográfico. Bueno, Germán, y la última, ¿ha tenido alguna experiencia personal en el acceso a programas de vivienda para personas con discapacidad? O de pronto de personas cercanas a usted que conozcan y nos puedan hablar un poco acerca de cómo es ese proceso. Bueno, sí conozco, por ejemplo, experiencia, una amiga cercana tuvo acceso al mejoramiento de vivienda de ISBIMED. En ese momento eran los 3.700.000. Y la verdad, lo que la persona refiere es, esto me cambió la vida. Esto me cambió la vida. Esta persona, por ejemplo, antes dependía totalmente de alguien, de un cuidador, un asistente personal, para todas sus diligencias, para todo su día a día. En algún momento, esta persona accedió a una silla de ruedas electrónica y la persona dijo, uy, yo ya con esto realmente me siento muy bien. Me siento que esto me da alas, ya puedo salir, puedo llegar a mi casa. Y cuando se le hizo el mejoramiento de vivienda, la persona refería, yo con este es mi equipo, la silla que me lleva y ahora tengo una rampa para entrar a mi casa, ahora tengo un baño accesible donde puedo entrar con mi silla electrónica, solo me ayudan a hacer la transferencia a otra silla para bañarme. Entonces realmente uno siente cómo realmente, digamos, se impacta muy favorablemente la vida de las personas. El acceso a vivienda accesible debe ser uno de los principios para tener una equidad real en nuestro país, pero para hablar un poco más a fondo de este tema me acompaña César Arévalo, profesional del componente de fortalecimiento. Muy importantes estas reflexiones que en esta oportunidad nos deja Germán Chavarría, nuestro invitado Diego Gensi y oyentes, porque el tema de la vivienda accesible es parte de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad como un factor determinante para su desarrollo. Es uno de los pilares también del desarrollo y de la protección social para ellas. Por tal razón, poder tener la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a la vivienda es un tema que se debe generar en marco de sistema y que debe permear al sector financiero. Es decir, hoy en día todavía el acceso a créditos o el acceso a la banca para las personas con discapacidad es bastante restringido porque no se cuenta con los ajustes razonables para eso. No hay, por ejemplo, todavía servicios de interpretación a nivel general en el país o señalética también para que las personas con discapacidad visual, por ejemplo, generen un trámite, accedan a un crédito, a un préstamo, etcétera, que les permita también acceder a una vivienda para ellas. Entonces, esto es parte de generar un sistema de acceso pues a la banca y al sector financiero también para las personas con discapacidad y que también pues obviamente, como lo decía Germán y lo hemos mencionado, se generen políticas, se generen programas que faciliten pues la entrada a esos programas para las personas con discapacidad. Ante la importancia del tema, desde Sport Power 2 acudimos al Ministerio de Vivienda para conocer los diferentes programas de vivienda accesible que existen. Al comunicarnos con ellos, no hubo ninguna respuesta a nuestra solicitud. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2 y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral en la jugada con los derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.